La estrategia de los buenos empleos es una combinación de inversión en personas y diseño operativo. La clave parece ser implementar la estandarización de una manera que permite a las personas conservar el sentido de dignidad, responder a las necesidades de los clientes y continuar a la mejora continua. Tiempo más empoderamiento es igual a oportunidad de mejora. Estas son algunas de las frases que aparecen dentro del libro que se va a reseñar el día de hoy. The Good Job Strategy, la estrategia de los buenos empleos. El contenido de la reseña partirá de los datos técnicos del libro, 2. Los datos pertinentes del autor, 3. Los actores de la obra, que en este caso son empresas de las que se hacen estudios, 4. Tema principal, 5. Comentarios personales, 6. Algunos otros enlaces. En el primer apartado, los datos técnicos, el título del libro es The Good Job Strategy, cómo las compañías o las empresas inteligentes invierten en los empleados para reducir costos y aumentar beneficios. La autora es Amy Tom. La categoría de negocios, páginas 240 divididos en 10 capítulos. El idioma del libro es en inglés. La fecha de publicación fue el 14 de enero del 2014 y los formatos del libro está en ebook, físico y en audio también. En lo pertinente a la autora, Amy Tom es profesora del MIT Sloan School of Management, fue profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, recibió varios premios por la excelencia de enseñanza tanto en el Harvard Business School como en el MIT Sloan. Su investigación o la investigación de Zeynep se ha publicado en revistas académicas, incluidas el Harvard Business Review, California Management Review y Organization Review. Aparte de las revistas académicas, también ha aparecido en los medios incluidos Atlantic, The New Yorker, The Washington Post y The New York Times. Principalmente los estudios de la estrategia de los buenos empleos se enfoca en 3 empresas: Mercadona, Costco y Keep Trip. Mercadona por su parte es cadena española, Costco y Keep Trip son cadenas estadounidenses. Lo que tienen en común estas 3 es que pertenecen a la industria del retail o empresas minoristas. El tema principal del libro, la estrategia de los buenos empleos, se centra en 3 pilares. 1 es ofertar menos, 2 capacitación cruzada y 3 operar con holgura. La parte de ofertar menos incluyen desde no abrir días festivos, no hacer publicidad, instalaciones lo más rudimentarias o industriales posibles, métodos de pago limitados, opciones limitadas, limitar las promociones de venta y la principal es ofrecer menos productos. Los beneficios que se ahorran en estas áreas después se producen a invertirle a los empleados, a darles mayor capacitación, a brindarles mayor estabilidad, a un mejor salario y reducir costos. La principal de eso es ofrecer un menor catálogo de productos, que parecería contrario al que dicta el status quo dentro de la industria, que es ofrecer la mayor cantidad la mayor cantidad el catálogo mejor diversificado de productos, y el cliente es el que va a decidir qué consumir. Entonces se asume una mayor responsabilidad por parte de la empresa al limitar estos productos, pero donde estos productos, a pesar de ser menos, realmente cubren la necesidad. El segundo pilar se refiere a la capacitación cruzada. En la capacitación cruzada se empieza a hablar sobre la variabilidad. La variabilidad es la cantidad de trabajo que el empleado tiene durante ciertos periodos de tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo un lunes en la mañana a un viernes, sábado en la noche, donde hay una mayor demanda o hay una mayor carga de trabajo en esos horarios. Para eso se describen 2 principales enfoques para gestionar la variabilidad de los clientes. La primera es alterar la demanda del servicio por parte del cliente para que sea más fluida y más predecible. Algunos ejemplos son como bajar los precios para estimular la demanda en periodos de poca actividad, ofrecer descuentos, promociones para atraer a las personas. La segunda es controlar el suministro del servicio, y ahí se puede subdividir en otros 2. La primera es que el cliente se entregue al menos parte del servicio a sí mismo. Un ejemplo es el check-in en las aerolíneas. Alguno de los inconvenientes que tiene eso es que las filas se pueden hacer más largas o provocar retrasos si el cliente no sabe cómo hacerlo. La segunda opción para controlar el suministro del servicio es administrar la capacidad de la empresa para manejar una carga de trabajo variable, donde los empleados realizan la mayor. El nombre de capacitación cruzada
se da porque al personal se le entregan los conocimientos de todos los puestos de trabajo para, en caso de requerir alguna funcionalidad, este esté capacitado para apoyar al equipo de trabajo, que es diferente a la capacitación tradicional, donde se contrata, se capacita y se le muestran los conocimientos al personal sobre ciertas funcionalidades y se limita ese conocimiento durante todo el proceso de la empresa. Él solamente tiene los conocimientos limitados, y en caso de que los demás integrantes de la empresa requieren ayuda, este no puede ni siquiera ayudar por lo mismo de que no tiene los conocimientos necesarios. Por ejemplo, una persona encargada de panadería no puede ayudar en caja. En cambio, en la capacitación cruzada, este sí puede ayudar. El último punto es operar con holgura. La pregunta importante es: ¿cuántos empleados son suficientes para que funcione correctamente la empresa? Si bien no existe un número exacto y depende para cada organización, la autora nos dice que principalmente no se debe basar en el total de ventas. ¿Por qué? Porque productos similares pueden tener diferentes precios, pero aún así la carga de trabajo, cargar, descargar la botella, por ejemplo, de dos diferentes tipos de vinos, las botellas realmente pesan lo mismo y la carga de trabajo es similar en ambas. El precio de los productos puede variar. Entonces, existe aquí una dicotomía entre tener costos elevados, poco personal, y calcular costos por exceso de personal. Aquí la diferencia de los costos, porque una es por tener poco personal y otro es por mucho personal. La primera, la diferencia es que es difícil de cuantificar y parte del costo puede ser a largo plazo e indirecto. La empresa puede trabajar con poco personal o trabaja con poco personal sin saber realmente el costo, que es a largo plazo e indirecto, y es muy difícil de cuantificar, a diferencia de calcular el exceso de personal, que esto es mucho más sencillo, es más simple de calcular por el mismo salario que se le da al empleado por hora. Este costo es directo, es inmediato y, como bien dicho, es fácil de cuantificar. Entonces, en una tienda normal se tiende a preferir el costo de tener pocos empleados, por lo mismo que es más difícil de cuantificar. La estrategia de algunos empleos prefiere trabajar con el costo por exceso de personal, también para prepararse para contingencias. Contingencias desde que un empleado no venga a trabajar por cuestiones familiares o de salud o X razón, entonces se tiene esa holgura para trabajar, que es una ventaja que se tiene a diferencia de trabajar con menos personal. Entonces son los tres pilares esenciales de la estrategia de los buenos empleos. El libro, en su primer capítulo, titulado Un sacrificio necesario, nos habla del problema de los malos empleos y nos empieza en el primer capítulo a plantear justo la estrategia de los buenos empleados y cómo esto ayuda tanto al cliente en los bajos costos, en el inversionista al tener grandes ganancias, y también a los empleados un aumento de salario y condiciones dignas. Por su contraparte, al final del libro, en el capítulo llamado Valores y restricciones de las estrategias, nos habla de la tentación de hacer trampa en la estrategia, de la estrategia de los buenos empleos va dirigido a largo plazo, pero como esta a veces parece ser más fácil obtener estos beneficios a corto plazo por diferentes presiones. Y de ahí la importancia del compromiso con los valores, de ejecutar realmente los valores que se tienen. Un ejemplo de esto es que Keep Trip gastó 12 millones en baños durante 3 años porque vieron en la necesidad dentro de sus valores de que los empleados pasaban mucho tiempo en tiendas y era bueno tener baños dignos, tanto para el empleado como para el cliente. Llevaron a la práctica esos valores. Como comentarios personales, a mí me interesó o me llamó la atención dos cuestiones. El de estandarizar y empoderar. El autor une estas dos ideas, parecerían contrarias. Por una parte, estandarizar, tener las reglas, el paso a paso, el que nada se nos vayan de los márgenes. Y por otra parte, el empoderar, el dejar que el empleado sea libre y que tome las decisiones según corresponda. Para eso hay dos ejemplos que me parecieron relevantes. Por una parte está el exceso de estandarización, que el ejemplo que ella pone fue cuando visitó un restaurante y solicitó al mesero un vaso de agua, para lo cual el mesero, dudoso, le dijo: déjeme preguntar si es que puedo dar agua. A lo cual pues se sintió frustrada, es decir, es simplemente un vaso de agua. O sea, a ese punto se llega de estandarizar. Como segundo ejemplo es el de una persona que está en inducción y durante la capacitación le dicen: no, pues el cliente es lo principal, es lo primero el cliente. Ya en campo, un cliente se le acerca para pedir papel de baño porque se había acabado el sanitario, y en vez de dar toda la vuelta, pues prefiere agarrar un rollo del estante nada más y se lo da. Al final termina regañado por tomar esa decisión
Y él responde de que es que en la capacitación me dijo que es importante, pero en fin, termina regañando. Esa parte me llamó la atención de cómo en la capacitación se entrega y se empodera a los colaboradores, pero realmente en la práctica se limita. El otro caso interesante es el de Sara Mercadona. La autora tiene una charla con un ejecutivo donde se plantea el buen funcionamiento de la cadena de suministro, y el ejemplo que se pone es el de los conciertos que da Madonna en España, y que en la primera ronda del conciertos la artista lleva cierto vestuario, cierta vestimenta, y que para la segunda ronda ya los asistentes ya llevaban la vestimenta que llevó en el primer concierto. Eso en menos de una semana ya lo podían adquirir en Zara. Entonces el buen funcionamiento de la cadena de suministro es lo que elogia la autora a uno de los ejecutivos de Zara y le plantea cómo es que tuviste tu funcionamiento. Lo cual el ejecutivo de Zara responde que de Mercadona, toda esta tienda minorista, donde se ve reflejado el benchmarking, como de una cadena de moda puede aprender de una tienda minorista o de otra industria. Esos son los ejemplos que a mí me llamaron la atención. En conclusión, esta lectura es recomendable, sobre todo para las personas con toma de decisión en las organizaciones. Es sumamente recomendable. Y ya para finalizar, está un video de una conferencia de autor explicando la estrategia de los buenos empleos en YouTube, por si les interesaron más en el tema. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.